que estábamos trabajando ahora es entonces en la unidad 2 de que seguimos viendo lo de área y perímetro. Así que yo acá seleccioné ya. Les estaba por mostrar que había encontrado. Voy al geoplano entonces. Que hay un problema con el método de diferencias cuando. A ver, voy a tener que hacerlo más grande. Ahí. Cuando no puedo, hay triángulos que no los puedo meter adentro de un. Por ejemplo, no hay forma de meterlo adentro de un rectángulo que tenga los lados paralelos a los bordes del geoplano. Ah, bien. Pensé que sí. Una pestaña. Ahí está. Este tipo de triángulos donde uno de los lados del triángulo es la diagonal del rectángulo que lo incluye, tiene el problema de que los lados, los triángulos que quedan al costado, las figuras que quedan al costado no son todas triángulos. En realidad acá queda este cuadradito acá que joroba. Así que voy a tener que pensar un poquito más lo del método de diferencias para escribirlo bien, con la posibilidad de que pase esto. Y bueno, hay que tener cierto cuidado entonces. La verdad que todos los ejemplos que yo había hecho nunca se me había dado este problema, y en el video de el no tan conocido teorema de Pick que les puse en Pedco, justo menciona esta posibilidad que vulnera la generalidad del método de diferencias, digamos. Entonces acá hay que pensar en hacer algo para. También se puede hacer por diferencias, pero la cuestión es que tengo que pensar en un triángulo y un trapecio, o en 3 triángulos rectángulos y un cuadradito o un rectangulito que haya que sacar, agregar. Entonces hay que hacer ahí algún tipo de fe de ratas y corregir el método de diferencias para incluir los casos estos, ¿no? Bien, paso al Jamboard entonces, que tengo que compartir. ¿Se entendió lo que dije, o es simplemente como una pestaña? Bueno, las actividades que fui seleccionando tienen todas que ver con área todavía, pero un poquito con perímetro también, sin meternos con unidades extrañas, sino, o sea, extrañas en el sentido de raíces cuadradas de cosas, ¿no? Si ponemos los lados de los polígonos solamente verticales y horizontales, podemos ver con este ejercicio, que creo que lo trabajaron con Caro un poquito el otro día, que figuras que tengan todas perímetros 12 unidades, puede pasar que aparezcan, que las áreas sean bastante diferentes, ¿no? Entonces eso es interesante ver que son independientes los conceptos de área y de perímetro, son muchas veces independientes, ¿no? Uy, está todo muy lento. Bueno,
Les propongo entonces que me cuenten qué hicieron en esta actividad 15, que eran todos polígonos de 12 unidades. Ahí estamos. Entonces, por ejemplo, podemos hacer un cuadradito ese tiene 12 unidades, 3 unidades por lado, ¿no? Y lo podemos llamar A como para hacer un cuadrito de cuál es la figura y cuál es el área. Entonces la figura A, y faltaría una... No porque son todos de 12 el perímetro, sino si quisiéramos comparar con distintas cosas, podríamos poner una tercera columna que fuera de perímetro, pero en este caso no hace falta porque todas son de 12. Entonces el área de la figura A es 9. Después, ¿qué puedo hacer? Si pongo altura 1, para tener 12 tengo que hacer 5 acá, ¿no? Este B tiene perímetro 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6 por 2, 12, y área bastante más chiquita que la otra, ¿no? Porque es 5. ¿Qué otras figuras podemos hacer? Después podemos hacer de altura 2, 4, así, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quedó horrible este C, que es el otro rectángulo que se puede hacer. Tenemos 8, ¿no? 2 por 4. Entonces lo que vemos es que todas tienen perímetro 12, pero las áreas van cambiando. Y después podemos hacer algunas con formas más raras, ¿no? Por ejemplo, esta, que está bueno. Ahí Caro está compartiendo unas fotos que se las puedo compartir también, porque les puedo mostrar en vez de compartir esto, les comparto mi WhatsApp, que lo tengo abierto, y ahí podemos mirar entonces acá varias figuras hechas que tienen todas perímetro 12, ¿sí? Y sin embargo las áreas van siendo bastante diferentes y están muy bonitos los que tienen lados inclinados. ¿Qué truco tienen para tener lados inclinados y perímetro 12? A ver, copiar imagen. La voy a pasar la pongo en el geoplano. Claro. Claro, y en realidad, y lo que se ve es que si recorres el triángulo, estoy compartiendo el WhatsApp y no, esto es, a ver,
mandaste foto, mandaste esa sola. Sí. La pusiste o la pusiste acá. Está. Bueno, igual ahora, entonces en vez de compartir el WhatsApp, ya la pasé en la foto al Jamboard, así que lo miramos. Tengo que compartir pantalla, eso me falta. Una pestaña. Ahí está. Acá la puse en el Jamboard. Me mandaste otra foto más. ¿No querés ponerla directamente en el Jamboard, Caro? Porque también está les di permiso de edición, así que le podemos agregar un marco. Está bien. Bueno, entonces acá lo interesante del trabajo que hizo, de las figuras que estuvo buscando Caro, es justamente que hay algunas, todas tienen perímetro 12, pero hay algunas inclinadas, y para poder hacerlas inclinadas, el truco está en usar una terna pitagórica, ¿no? O sea, el triángulo de lados 4 y 3, de catetos 4 y 3, tiene por hipotenusa un número entero que es 5. Entonces podemos hacer figuras como por ejemplo este paralelogramo, que tienen dos lados que miden 5 más los dos bordes que miden 1. También podemos hacer el triángulo de la terna pitagórica de lados 3, 4 y 5, tiene perímetro 12. Y lo interesante es que si este triángulo, en vez de recorrerlo, este rectángulo por afuera, lo recorremos por adentro, lo que hicimos fue este lado y este son congruentes, este lado y este son congruentes, o sea que esa figura que está enmarcada y esta figura que está enmarcada, perímetro tienen el mismo, pero lo que se ve es que a esta le está faltando estos dos. Entonces es interesante ver que la relación entre área y perímetro de dos figuras cualesquiera en el plano no está correlacionada, digamos. Entonces no es que haya alguna relación de que a mayor área mayor perímetro o alguna cosa por el estilo, ¿sí? Entonces es interesante independizar un poco esas dos nociones, que uno siempre las trabaja como muy juntas, y entonces pueden crear conceptos erróneos asociando figuras asociando que los conceptos de área y perímetro están totalmente relacionados, ¿sí? De todas maneras, si hacemos el cuadrito que yo les proponía en la anterior, ¿sí? Y vamos haciendo distintas figuras y le calculamos a estas que agregó Caro las áreas, lo que vemos es que el área más grande viene dada por el cuadradito del lado 3. Para poder afirmar que esa es la figura que a igual perímetro es la que tiene mayor área en el geoplano, hay que usar cosas de cálculo, ¿no? Si tuviéramos la libertad de dibujar en cualquier lado y no solamente con vértices en el geoplano, lo que se sabe es que las figuras que tienen menor perímetro y mayor área son las circunferencias, ¿sí? Y esto es un problema que se conoce desde la antigüedad, que es el problema isoperimétrico. O sea, la palabra iso es igual, y el problema isoperimétrico fue estudiado ya por Arquímedes, creo, los griegos, y él es el que descubrió que
de todas las figuras planas con igual perímetro, la de mayor área es el círculo. Y hay entonces algunas anécdotas, como por ejemplo así de la historia. No sé si conocen la leyenda de la fundación de Cartago, que los cartagineses eran un pueblo que estaba en África, donde está Marruecos ahora, y que tuvieron eran buenos comerciantes y tuvieron varias peleas con los romanos, ¿no? El general romano, ese que fue con los elefantes, ¿cómo se llamaba? Aníbal. Aníbal, que cruzó vía España hacia Italia con elefantes y fue derrotando a todos los que se le cruzaban porque se morían de miedo de los elefantes. Esos eran cartagineses. Y bueno, lo que hace, la anécdota que tiene que ver con la matemática es que para la fundación de Cartago, el pueblo que estaba ocupando las tierras ahí, les permitieron a los cartagineses que llegaron en algún barco, me parece que venían desde Grecia o desde Turquía o en algún lugar así, cuando llegaron a ese lugar en África para establecerse, ya había otro pueblo. Entonces los del pueblo le dijeron, bueno, los dejamos establecerse, pero pueden ocupar el lugar que puedan delimitar con el cuero de un toro. Y entonces lo que hicieron fue cortar el cuero del toro en partes muy finitas, y para ocupar la mayor cantidad de área, o sea, en tiras muy finitas, y para poder ocupar la mayor cantidad de área encerrada dentro de esa soga que habían hecho con el cuero, le dieron forma de circunferencia para poder obtener la mayor cantidad posible de área. Bueno, anécdota de por medio. Pueden chequear un poco mejor, capaz que algunas de las cosas que les estoy diciendo están un poco infladas porque me estoy tratando de acordar. Pero es fácil googlear por ahí la fundación de Cartago como leyenda, y tiene que ver con el cuero de una vaca o de un toro, y el área que se podía encerrar con esa figura. Obviamente si a ustedes les dan entonces la posibilidad de elegir un terreno y les dan como dato el perímetro, lo que se encierra con una soga, por ejemplo, lo que más les conviene es ir a un círculo. Y si no se puede, porque tienen que tener lados que sean rectos, entonces el cuadrilátero que tiene mayor que igual que perímetro tiene mayor área, es el triángulo equilátero. El pentágono que a igual perímetro tiene mayor área es el pentágono regular, y así con todos, ¿no? Porque justamente los polígonos regulares son los que se pueden inscribir en la circunferencia, o como lo hice yo ahora, circunscribir, o sea, que toquen los lados a la circunferencia. Bueno, entonces las dos cosas interesantes que tiene este problema es la posibilidad de independizar los conceptos de área y perímetro, que no es que estén
totalmente desvinculados, ¿no? Porque depende un poco del problema que estemos resolviendo. Pero en general no hay una relación, o sea, podemos obtener figuras que tengan mayor área y menor perímetro que otras. Estas, por ejemplo, son todas de perímetro 12, pero la que tiene área mayor es el cuadrado del lado 3. Y cualquier otra va a tener un poquito menos, ¿no? Y bueno, pasemos acá. Yo había copiado. Esta la dejé en blanco para que no la usamos al final. Con numerosos ejemplos y también con contraejemplos, estamos mirando que no se puede establecer una relación clara entre perímetros y áreas de las diferentes figuras que se pueden dibujar en el geoplano. Con igual área se pueden hacer cosas de distinto perímetro, y con igual perímetro se pueden hacer cosas con distinta área. Y este resultado no es solo válido en el geoplano, sino también para figuras en el plano. Ahora, si volvemos a las figuras con vértices en el geoplano, es que cuando les calculamos el área, por más extraña que sea la figura que estamos armando, ¿sí?, con muchas entradas y salidas y cosas y lo que venga, e inclusive cuando dibujamos figuras que los clavitos anden y nos den lados que, si los vamos a medir, son irracionales, o sea, perímetros raros, las áreas no son nunca raras, siempre tienen que ver con una cantidad de cuadritos entera, ¿sí? O lo más chiquitito que se puede hacer es el triangulito que tiene área 1/2. Entonces, lo que vemos es que siempre en las áreas de las figuras son de esta forma: K por 1/2, donde K es un número entero. Así que, a pesar de que la forma de las figuras que armamos en el geoplano, esto sí es propio del geoplano y no pasa con cualquier figura del plano. O sea, en el geoplano las figuras que puedo hacer tienen áreas de la forma K por 1/2. Entonces, eso me permite ver, por ejemplo, que un triángulo equilátero no lo voy a poder dibujar en el geoplano, porque cuando le calculo el área al triángulo equilátero, donde este vale 1, este vale 1/2, y quiero averiguar cuánto vale la altura, esa altura vale raíz de 3 sobre 2. Pueden hacer las cuentitas. Entonces, el área de un triángulo equilátero va a ser raíz de 3 sobre 4, que no es de esta forma. Por lo tanto, eso me permite decir que nunca voy a poder armar un triángulo equilátero en el geoplano. Así que las figuras, hay muchas figuras que no se pueden hacer en el geoplano. Las circunferencias no son figuras que se pueden hacer en el geoplano. Los triángulos equiláteros no se pueden hacer en el geoplano. Podrían probar de ver qué pasa con el pentágono regular, por ejemplo, si se puede hacer o no. El que habíamos visto era el octógono. El que era posible hacer en el geoplano no era regular, porque tenía distintos los lados verticales que los inclinados. Entonces, ya
esta conclusión me permite descartar un montón de... descartar a todos los polígonos equiláteros con lados distintos de 4. O sea, el único polígono regular que se puede hacer en el geoplano son los cuadrados. Todos los demás, como aparece alguna medida en las apotemas, en las alturas, que tienen que ver con números irracionales, no se pueden fabricar en el geoplano, con vértices en el geoplano. Pero esto hace que a algún matemático le resultó llamativo esta conclusión sobre la cuadrícula, y el señor Pick, que les puse en Petco un segundo video sobre el teorema de Pick, que tiene algunas anécdotas interesantes acerca de este señor, que fue, por ejemplo, profesor de Einstein, y tenían bastante afinidad, en el sentido de que Pick le propuso algunos problemas y algunas cosas, y charlaban bastante con Einstein. Y bueno, tiene el teorema de Pick, es para calcular áreas en una cuadrícula, y tiene una particularidad impresionante desde el punto de vista matemático, ¿sí? Porque calculamos el área contando puntos, y eso es como saltar dos dimensiones, ¿no? Porque si pensamos a los puntos como elementos de dimensión 0, a las rectas como elementos de dimensión 1, las figuras en el plano son cosas que tienen dimensión 2. Cuando hacemos las cuentas de las fórmulas base por altura, es como que estamos usando datos que están en 2 dimensiones, los multiplicamos y obtenemos algo que está en 1 dimensión, y al multiplicarlo obtenemos algo que está en 2 dimensiones. Siempre los lapsus se me dan porque mi cerebro se adelanta a lo que quiero decir y lo vuelvo a escribir. Las rectas estaban en 1D, los puntos podemos pensar que no tienen dimensión, y las figuras que están en 2D. Entonces lo que hacemos con las fórmulas es agarrar dos elementos que están en dimensión 1 y multiplicados obtengo uno que está en dimensión 2. O sea, cada uno por separado, la base y la altura, son de dimensión 1. Multiplicados me dan una cosa de dimensión 2. Pero lo que me permite el teorema de Pick es saltar de dimensión 0 a dimensión 2. Entonces es como muy sorprendente dentro de la matemática que pueda haber un resultado de esta forma. Y bueno, vamos entonces a ver qué es lo que dice el teorema de Pick. Tenemos los puntos rojos, que son los que en la fórmula llama interiores, con I. Los puntos negros, que son los puntos de la frontera. Y entonces cuento la cantidad de puntos interiores, ¿sí? Por ejemplo, esta figura de acá tiene 40. Cuento la cantidad de puntos que hay en la frontera, incluidos los que no son vértices, este, y ahí obtengo 12, y a este número frontera lo divido por 2, así que obtengo 6,
y tenía 40 puntos interiores más 6 puntos frontera, le resto 1 y obtengo 45, que comprobemos mediante otra forma que funciona. Ahí en el video que les puse hay un es el que dice el no tan conocido teorema de Peake. Tiene un esbozo de demostración que es razonable para polígonos convexos, ¿sí? Entonces por ahí está bueno que lo miren de ahí, ¿no? Bueno, vamos a cantar el área de este polígono usando alguno de los métodos que vimos, ¿sí? Por ejemplo, si lo metemos adentro de un rectángulo, me parece que termina siendo el más fácil de los métodos para mirar, porque justo todos los bordes que le sobran son todos triángulos rectángulos, ¿no? Entonces, ¿qué altura tiene esto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 9 por 7, 63 es el área de todo el rectángulo. Y ahora calculemos el área de este primer triangulito acá, que tiene base 3 y altura 3, así que ese vale 9 sobre 2, ¿no? Este tiene base 4 y altura 2, 8 dividido 2, porque es base por altura sobre 2. Este tiene base 1 y altura 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces 7 medios. Y este tiene altura 2, 1, 2, 3, 6 de base. 6 medios. Entonces esto nos dio 8 y 7, 15, 15 y 6, 21, 21 y 9, 30, 30 dividido 2, todo esto suma 15. Está bien este que dice acá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Entonces, si a 63 le restamos 15, no me da 45. Debería haber dado 17, capaz que hice mal la cuenta, ¿no? 8 y 7, 15. 15 y 6, 21. 21 y 9, 30. Eso está bien. Capaz que hice mal alguno de los... Este último lo calculé mal. Este es 6. Este es 6 por 2, 12 medios. Ahí está. Y ahí me aparecen los 6 que me estaban jorobando ahí. O sea, esta suma, este es más 12 medios. Así que el total de esto es 21. ¿No? Y 63 menos 21 no me está dando 45. Esto nunca lo había hecho. Se me ocurre hacerlo en vivo y en directo. ¿Alguien está viendo dónde me estoy equivocando? Bueno, lo que voy a hacer es...
y, y no te da 45, que es lo que dice. Tiene que dar porque el teorema está demostrado y funciona, así que tenemos algún problema de cuentas. Así te da 45, o sea que estoy haciendo mal las cuentas yo acá en... Ajá. Uh-huh. 45 y no, lo que no me está dando bien son las cuentas de lo que estaba haciendo con al rectángulo que está. Lo que no me está dando bien son las cuentas que yo estaba haciendo para comprobar con el rectángulo. Eso es. Lo que veo es este es 3 por 3, 9 medios, ¿no? Este es 1, 2, 3, 4 por 2, 8 medios. Este es 7 medios y este es 1, 2, 3, 4, 5, 6 por 2, 12 medios. ¿Cuánto me suma esto? Esto suma 8 y 12, 20. 20, 29, 36 dividido 2, 18. Ahí sí me da bien. Estaba haciendo mal esa cuenta. ¿Está bien? Entonces acá, siendo 18, el total era 63. 63 menos 18 me da los 45 que me daba contando 40 interiores más 12 dividido 2 que son frontera menos 1 que también me da 45. O sea que los valores coinciden. ¿Está bien? Hecho por alguno de los dos, por dos métodos distintos. El área es la misma, que es lo mismo que nos pasaba con el método rompecabezas o el que se les ocurriera. ¿De acuerdo? Acá si hiciéramos el rompecabezas, por ahí lo que conviene es dividir por este lado, porque ahí tenemos figuras que se les puede calcular fácil el área, ¿no? Y ahí entonces podemos pensar en esas piezas de rompecabezas, calcularle el área a cada una de esas piezas. Si hacemos eso, lo que podemos ver es que la suma de esas áreas también nos va a volver a dar 45. Una cosa interesante que pasa acá es que si yo divido al polígono en estas partes y aplico el teorema de Pick a cada una de ellas, debería pasar que el área total sea igual a la suma de las áreas. Entonces, justamente la demostración del teorema de Pick pasa por ver que el teorema sigue funcionando cuando pego dos polígonos, por ejemplo este y este. El polígono que es suma de los dos polígonos sigue verificando la fórmula de Pick en función de los valores que toman en cada uno de los polígonos. Así que bueno, si quieren mirar el videito de el no tan conocido video teorema de Pick, es bien interesante. Y entonces no estamos haciendo una demostración del teorema de Pick, ¿sí? Este teorema de Pick tiene una está restringido a una cuadrícula, ¿sí? No es que le pueda sacar la superficie contando puntitos a cualquier cosa, pero sí puedo usar el teorema de Pick para calcular cosas irregulares aproximadamente, ¿sí?
Entonces, en realidad, lo que se hace es un polígono que vaya teniendo sus vértices en la cuadrícula, y entonces lo que estamos calculando es el área de una figura cuyos vértices pasan por la cuadrícula, ¿no? Y entonces una versión acomodada del teorema de Pick, por ejemplo, la usan los aparatos médicos cuando quieren, no sé si las chicas que hayan ido a hacerse una ecografía, si el médico les calcula el tamaño del útero, o por ahí también se puede hacer una ecografía de vesícula o algo por el estilo. Si el aparato quiere calcular el área de ese órgano, en realidad lo que se usa es una modificación del teorema de Pick, porque contando los puntitos de intersección entre la figura y entre lo que se ve en el monitor y la cuadrícula del monitor, entonces se puede calcular el área de ese órgano utilizando el teorema de Pick. Así que tiene muchísimas aplicaciones interesantes, justamente porque se puede, por ejemplo, si ustedes tienen ganas de hacerse una aplicación en GeoGebra que cuente el teorema de Pick, lo que hay que hacer es ir mirando. Se le dice al GeoGebra que cuente los puntos como un medio por cada punto que cuenta. O sea, lo que se hace es ir barriendo cada recta vertical con el GeoGebra, y se le dice que cuente y sume un medio si está en el borde y uno si están adentro. Y cuando termina de contar, no hay que olvidarse de restar 1, y ahí se obtiene entonces el área de figuras bastante complicadas, si uno quiere, simplemente contando los puntitos de intersección entre. O sea, al GeoGebra se le pide que trabaje con coordenadas enteras y se fija, y se le pide que mire si este punto pertenece o no pertenece a la figura. Si pertenece a la figura, se le dice que cuente un medio si está en la frontera y que cuente 1 si está adentro. Y entonces el GeoGebra lo que chequea es que, dado un punto, pertenezca a la figura porque está dentro de las ecuaciones que definen esos lados, y va a ponerle 0 a un punto que esté fuera de la figura. Y entonces barre una cantidad finita de columnas y cuenta cuántos puntos tiene en esas columnas, con valores diferenciados para los que están en el borde que para los que están adentro. Bien, así que tiene un montón de aplicaciones el teorema de Pick. Y bueno, la idea es, antes de esta actividad 23 que aparece acá, es comprobar que el teorema de Pick les da lo mismo que las cuentas que hicieron con el método de rompecabezas, o fórmulas o diferencias, como calcularon cualquiera de las áreas de las otras. La idea de las siguientes actividades es tratar de mirar qué pasa con, o sea, comprobar que contando con el teorema de Pick obtenemos los mismos valores que habíamos encontrado antes. Así que bueno, es medio tonto, pero uno se queda más contento si hace más comprobaciones. No es una demostración, pero bueno, pueden ir a mirar la demostración en el video, y les voy a agregar, que el año pasado lo habíamos puesto, del blog de Gaussianos, una demostración
de que está el teorema de Gauss, que me olvidé de ponerla todavía en Petco, pero la busco y se las agrego. Bueno, en la actividad 23, como no estamos demostrando, pero siempre que hacemos matemática lo que nos interesa es poder justificar un poco qué es lo que pasa, lo que pide la actividad 23 es una demostración de que es cierto para rectángulos el teorema de Pick. Entonces, si yo dibujo un rectangulito, por ejemplo, de 2×3, ¿sí? Este tiene acá 3 y 2 de altura. Bueno, ¿cuántos puntos interiores tiene? Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ¿no? Punto frontera, digo. Punto frontera son 10, lo tengo que dividir por 2. Puntos interiores tiene 2. Tengo que restar 1 y esto me da 5 más 2, 7, menos 1, 6. 2 por 3, 6. O sea que en este ejemplo verifico que me da lo mismo calcular el área usando el teorema de Pick que haciendo base por altura. ¿Cómo sería demostrar que vale la fórmula de Pick en rectángulos de lados de longitud m y n? Si esté generalizando, este lado valdría m, este lado valdría n, ¿no? Entonces, ¿cuántos puntos frontera hay cuando tengo m en un borde y n en el otro borde? Puntos. ¿Cuántos puntos hay en un rectángulo de longitud de m puntos por n puntos? ¿Sí? Ojo, que si la longitud es m y n, voy a tener de este lado m más 1 puntos, ¿no? Porque siempre hay un punto más que los segmentos que hay. Y acá dice longitud. Entonces, si la longitud es m, los puntos son m más 1. Si la longitud es n, los puntos son n más 1. Y ahí, entonces, hagan las cuentas de cuánto vale el perímetro de un rectángulo general que tenga altura m y base n, y cuántos puntos interiores tienen ahí, y sumen usando las dos fórmulas distintas. La de base por altura, m por n, y contando cuántos puntos interiores hay, cuántos puntos fronteras hay, restándole 1, verificando que eso da m por n. ¿Sí? Sí, por supuesto. Cada vértice. Claro, que para superficie, eso es lo que les comentaba el otro día, para superficie es directamente base por altura, pero si uno cuenta la cantidad de puntos, no puede contar 2 veces una esquina. Bien, entonces estaría bueno por ahí si quieren reportarnos los trabajos, las cuentas que estén haciendo, lo pueden hacer acá mismo en el Jamboard, tratando de, porque les habilité la posibilidad de que hagan la edición, ¿sí?
Así que tienen dos posibilidades: escriben directamente sobre el Jamboard o suben una foto de lo que estuvieron trabajando. Bueno, y por último, para la clase de hoy estaba un problemita interesante, que es usar la plantilla de Geoplano por ahí que tienen ahí para imprimir y hacer el experimento de qué superficie tiene la mano, cerrada o abierta. ¿Qué les parece que tiene que dar esa cuenta? Hay diferencia entre una figura y otra, digo. Sí. Bueno, por eso es interesante que lo hagan como experimento. Y lo charlamos el viernes, ¿les parece? Porque o sea, acá está hecho a escala y además está hecho a ojo por mí, porque lo que hice fue copiar la plantilla y tratar de armar un dibujo. Pero obviamente para distintos dibujos como uno está calcando la mano, qué sé yo, este punto por ahí pueden agarrarlo o no agarrarlo, digamos, por ahí, o sea, va a haber alguna diferencia en área si en vez de calcar la mano así, la calcan así. ¿Se ve? Ahí le estamos comiendo una unidad simplemente por no dibujar este punto. O sea que cuando uno está midiendo cualquier cosa, siempre hay errores que son de medición, ¿sí? Por trasladar una cosa a la otra. Obviamente que esos errores de medición se achican si uno usa una cuadrícula más juntita también, ¿no? O sea, si uno hace una cuadrícula donde estén menos distanciados los puntos, va a tener más puntos y mayor precisión. Entonces, sí me interesaría que agarren 2 hojas de papel y se calquen la mano cerrada y la mano abierta y calculen la superficie de cada una de esas. Ah, hola Nilce. ¿Hace mucho que está, Nilce? ¿Llegaste? ¿Hace cuánto que llegaste? En el chat. Ah, está bien. Ah, por eso ya lo pusiste en Petco entonces. Buenísimo. Porque esa es... en el video que les agregué, que puse 2 videos ayer, uno dice que hace un esbozo de la demostración del teorema de Pick que no está al 100% bien, o sea, yo le pesco algunos... lo que pasa que no había casi nada en YouTube sobre el teorema de Pick. Había páginas en inglés que tenían alguna cosa del teorema de Pick, pero parece ser que no es demasiado conocido. Así que yo no lo... De hecho, fue algo que me sorprendió mucho en un congreso, cuando ya hacía rato que me había recibido, digamos, y estábamos trabajando en otras cosas. Y ahí, en un taller de un congreso, conocí el teorema de Pick y me pareció muy impresionante. Cuestión que a ustedes no les va a parecer, porque ya en el primer año del profesorado se están encontrando con el teorema de Pick. y es como un spoiler de descubrimiento posterior, pero bueno. Eso tiene un poco... O sea, esto es... Cuando uno trabaja en didáctica, digamos, hacerles conocer el teorema de Pick, por un lado está bueno porque les tienen una herramienta más para trabajar con áreas y esas cosas, pero por otro lado, si lo conocieran dentro de un tiempo, les sorprendería muchísimo más que ahora, que están
descubriendo un montón de cosas, digo. Así que no sé si es... A vos, Carolina, me imagino que te habrá sorprendido también mucho, ¿no? Que no lo conocías de antes. Entonces, yo tengo siempre esa ambivalencia con estas cuestiones. Es como que está buenísimo contarles que existe el teorema de Pick, pero de alguna manera también es como que no estar sorprendente cuando uno está acostumbrado a otras cosas que, que cuando uno ya tuvo una cantidad de entrenamiento en otros métodos y de pronto se encuentra con el teorema de Pick. Pero ah, bueno, ese sería también la siguiente tarea, que hasta ahí tendríamos que llegar porque ya se nos acaba el cuatrimestre, chicos. Tenemos la clase del 22 y la clase del 28, que ahí tendríamos que estar teniendo el segundo parcial. Con lo cual, como estaba previsto, no llegamos a la unidad 3 del geoplano, porque la clase del martes que viene nos vamos a dedicar un poquito a perímetro y ternas pitagóricas, que nos permite también hacer el enlace con la primera parte de la materia. O sea, como tenemos que trabajar un montón de cosas de ternas pitagóricas y de cuestiones por el estilo, que las vimos en el cuadernillo de Fermat, es interesante lograr algunos enlaces entre una parte y otra de la materia. La unidad 3, yo igual la dejo, sé que no llegamos, porque además, o sea, en realidad no es sobre el geoplano, sino sobre la unión de rectas verticales con horizontales. O sea, es como que de un punto al otro se puede ir por caminos que hagan como un zigzag, como una escalera. O sea, solamente se puede ir en dirección izquierda-derecha o en dirección arriba-abajo para moverse por el geoplano. Entonces está prohibido, lo que sí se puede con una gomita en el geoplano, unir un punto con otro por la diagonal. Entonces, en ese mundo también aparecen cosas interesantes. Se cambia la noción de distancia, se cambia algunas otras nociones, y también aparece un número pi que no es pi y circunferencias que son cuadrados y cosas raras. Así que bueno, no llegamos a verlo, pero si les pica el bichito de averiguar cosas interesantes donde se puede explorar bastante, les queda esa unidad 3 pendiente para trabajar después. Y también tendríamos que estar charlando acerca del final de la materia, que una vez aprobados los dos parciales hay recuperatorio. El final de la materia es hacer una presentación en PowerPoint de alguno de los ejercicios de la primera parte de aritmética, o de esta segunda parte de geometría, o si tienen ganas de la unidad 3 de geoplano, que la preparan solitos también. La idea es, el final de la materia constituye una presentación hecha por ustedes, que se puede charlar previamente en la parte escrita, en la presentación y todo lo que pueden llegar a contar, pero son más o menos 10 minutos de presentación con PowerPoint, donde le cuenten al jurado, que somos Carolina y yo, más otro miembro del departamento de matemática, que le puedan contar al jurado uno de los problemitas que se trabajaron durante la materia. Así que realmente el final no es
algo complicado. Todavía les queda por aprobar el segundo parcial, que eso me parece que es una instancia un poquito más, o sea, como más desafío que la otra, que lo pueden elegir ustedes y que obviamente no van a elegir algo que no les sale. Y va con preparación, ¿no? Bien, corto la grabación.